días. Reciban la paz de nuestro Señor Jesús. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a la Santa Escritura, vamos a ir a la Palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de San Mateo para mirar cómo es que nuestro Señor Jesús a través de la Escritura de San Mateo nos dice cómo es que nosotros tenemos que usar la inteligencia, cómo nos hace una invitación a que nosotros usemos la inteligencia para que nosotros podamos recibir un buen consejo. Cuando recibimos un buen consejo, cómo nosotros tomarlo, ¿verdad? Tomarlo para la edificación propia, para nosotros mismos. Pero si vemos que la actitud no es buena de la persona, pues eso dejarlo fuera. Pero el buen consejo hay que tomarlo y hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, como les decía, en el capítulo, en San Mateo, del capítulo 23, del versículo 1 al 12. Vamos a ir a la Escritura para mirar qué es lo que nos dice. Dice: entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos en el manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se deja y el que se rebaja será en un puesto alto. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, como vemos aquí en esta escritura, vemos cómo el mismo nuestro Señor Jesús nos habla que debemos de tomar ese buen consejo, que lo que los fariseos hacían en su momento, estas personas que conocían perfectamente las escrituras, que conocían la ley, estas personas siempre les decían a las personas qué es lo que debían de hacer, cómo es que ellos deberían de cumplir la ley para poder ganar el reino de los cielos. Pero ellos no hacían nada, sino que ellos solamente lo hacían por vanidad y por orgullo, pero no lo estaban haciendo con amor. No había ningún reflejo de misericordia hacia las personas. Y nuestro Señor Jesús nos hace ese llamado, que tú y que yo tomemos aquellas cosas buenas, porque las personas, aunque son malas muchas veces, esas personas te dan un buen consejo y te invitan al bien, aunque ellos no lo hagan. Entonces nos dice que nosotros tenemos que hacer esas cosas bien y tenemos que actuar en consecuencia por el camino bueno, porque es lo que nuestro Señor Jesús nos está invitando a hacer en este momento. Pero que no tomemos las actitudes malas, que tomemos lo bueno y lo malo lo dejemos, porque en ese momento estas personas conocedoras de la ley hacían las cosas mal. Pero en este momento también tú y yo tenemos mucho de fariseo, quizás. A lo mejor tú no tanto, pero yo sí. Y la invitación es de que
de que nosotros tenemos que dejar de ser de esa actitud de fariseo, porque a lo mejor, aunque dices tú, pero yo no conozco la escritura, no la conocerás mucho, pero posiblemente estemos actuando muy mal, estemos dando muy mal ejemplo en la familia principalmente, o en la comunidad, en el trabajo, en donde nosotros nos movemos. Quizás estamos dando un mal ejemplo de forma de vida, quizás estamos metidos en muchos vicios, en muchas cosas, y no nomás vicio lo podemos llamar el juego, la parranda, el drogas y alcohol, no, sino que el pecado viene de muchas maneras. A lo mejor te gusta mucho criticar a los demás, a lo mejor te gusta robar mucho a través de transear a las personas, a lo mejor te gusta estar muy atento en la vida ajena. Entonces hay muchas cosas en las que podemos estar fallando y dando un mal ejemplo en casa, e incluso muy metidos en las cosas del mundo, pero muy apartado de las cosas de Dios. Yo solamente voy a misa cuando me nace, que yo no voy porque el sacerdote es una persona peor que yo no voy porque pues esos de tal y tal grupo no son las personas santas que yo quiero. Y en fin, ponemos un sinfín de trabas para nosotros no hacer las cosas que Dios manda. Y en este evangelio nuestro Señor Jesús nos está pidiendo eso, que actuemos, que caminemos hacia Él. Pero a nosotros muchas veces estamos también dando ese mal ejemplo, como les decía, a nuestra familia, porque nosotros solo estamos mirando televisión, porque nosotros solo estamos de paseo, solamente estamos haciendo las cosas de este mundo. Y lo que les estamos pidiendo a nuestros hijos a veces es que vayan ellos a la iglesia o a la esposa, o que ellos hagan cosas y nosotros no las hacemos. Y si no van, pues los estamos regañando o llamándoles la atención. Entonces ellos ven que nosotros como padres no hacemos, pero queremos que ellos sí hagan, o muchas de las veces ni los dejamos hacer porque quizás ellos tienen la intención y nosotros tampoco hacemos. Entonces no tenemos no tenemos que perder nuestro tiempo en estas cosas de este mundo. Hay que disfrutar las cosas, pero siempre de la mano de nuestro Señor Jesús, tratando de hacer sus cosas y tratando de cumplir lo que debe de ser en los buenos consejos. Y no tenemos que dejar que nuestro corazón, que nuestro pensamiento se llene de orgullo y de vanidad, como lo hacían los fariseos, porque ellos conocían muy bien la ley, pero trascendentalmente detrás de esto, ¿qué es lo que había en estas personas? Había puro orgullo y vanidad, porque ellos querían ser vistos, querían ser halagados, querían ser los primeros enfrente, para que todo el mundo los mirara, para que todo el mundo supiera que ellos eran y que ellos conocían. Y esta actitud la podemos tener nosotros, porque quizás no te quieras arrimar a la iglesia, quizás no quieras saber nada de esto, pero nosotros tenemos una actitud llena de orgullo, llena de vanidad. Se aferra más estas cosas en nuestra vida cuando estamos lejos de Dios, porque quizás solamente en tu casa has de decir, pues aquí se hace lo que yo digo, pero si lo que tú dices te has puesto a pensar si está bien dicho o está mal, es algo que muchas de las veces lejos de Dios no alcanzamos a mirar. Si eso que tú dices está bien o está mal, y hay que meditarlo, porque si está mal vas a dañar a los hijos, a lo que más quieres, y vas a dañar tu familia. Y si estás casado, con tus hijos y tu relación con tu esposa. Pero si eres un hijo, vas a dañar la relación entre tus hermanos y tus padres. Entonces hay que ver, hay que orar para saber si aquello que yo digo en mi casa, que lo impongo con autoridad, que lo impongo con vanidad y con orgullo, está bien, porque casi siempre está mal. Y no permitimos que nadie nos hable sobre mi actitud y sobre mis errores. Entonces tenemos que dejar que eso
que vaya cambiando estas cosas, porque si no estaremos actuando de la misma manera que estos fariseos, que estaban llenos de orgullo y de vanidad, que solamente querían ser ellos, que ellos querían ser los primeros. Pero también nos dice nuestro Señor Jesús que si tú quieres ser el primero, hay una manera, y muy sencilla, que seas el servidor de los demás, del prójimo, de tu familia. ¿Quieres dejar una huella importante en tu familia, en tu núcleo familiar? Sírvelos con corazón, de corazón. Sírvelos, sea humilde con ellos, o seamos humildes con ellos, porque a lo mejor ustedes son más humildes que yo, que estoy hablando. Entonces esto es para todos, no nada más para unas personas y para otros no, sino que a lo mejor tenemos que ser humildes a la hora de servir. Tenemos que poner esa humildad, tratar de vivir como vivió nuestro Señor Jesús, en esa humildad, en ese servicio, en ese amor hacia el prójimo, hacia todos, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de tomar las cosas buenas y las malas actitudes, dejarlas fuera de tu casa y fuera de tu familia, para que esto no te dañe, no acreciente tu vanidad, no acreciente tu orgullo, y al contrario, pidámosles la gracia a nuestro Señor Jesús, pidámosle la inteligencia y la sabiduría para poder guiarnos nosotros, para que Él nos guíe y para poder guiar a nuestra familia a través de las cosas de Dios, para que podamos caminar hacia Él, o podamos caminar por un camino más simple, más sencillo, sin tantas cosas que me lleven a cometer pecado cada rato. Así que pues llegamos al final de este video, y pues a mí no me queda más que desearte que tengas un día lleno de paz y de bendición. Amén.